Hola, bienvenidos una vez más a todos. Hoy espero que hayan tenido un día especial, un día con la bendición del Señor y que podamos aprovechar este tiempo para aprender algo más acerca de la vida de David, de cómo Dios del anonimato lo levantó y lo puso en un lugar de honra. Así que bienvenidos. Y la cita para hoy es 1 Samuel, capítulo 16, el versículo 14 en adelante, donde dice: un espíritu malo atormenta a Saúl. Esta es una versión del lenguaje actual que nos habla un poquito como en nuestro idioma español, valga la redundancia, actual. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el Espíritu del Señor abandonó a Saúl. El Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo lo quiera atormentar. Y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl les dijo a los sirvientes: busquen a un buen músico y tráiganlo. Uno de los siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, pan, un cuero de vino y un cabrito y se los envió a Saúl como regalo por medio de David. David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí: David me ha causado muy buena impresión, deja que se quede a mi servicio. Así, cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Otra vez David aquí involucrado en este escenario. Y a mí me llama mucho la atención que el rey Saúl llame a David, porque pues David era un pastor de ovejas, alguien que cuidaba de su rebaño en ese momento, no tenía una designación pública, pero alguien lo conocía ya. Eso es lo que más me llama la atención, porque dice que un siervo del rey Saúl le dice que David es un guerrero valiente y que además el espíritu del Señor estaba sobre él. Vemos aquí a alguien que se levanta con una visión de parte de Dios para crear el espacio específico para que David llegue y entre a empezar a tener el aprendizaje para ser rey, porque David era una persona común y corriente y muy posiblemente no tenía la educación para ser rey, no tenía la preparación, pero como Dios al que llama, prepara. Y para hacer como un énfasis dentro del capítulo, vemos que Saúl era rey de Israel en esa época, que había sido ungido también por el profeta Samuel, pero que Saúl un día tomó una decisión que era contraria a lo que Dios le había enviado a hacer. Y Saúl piensa que como es el rey de Israel, pues no le va a pasar nada. Se le olvida por un momento que el que es soberano sobre todas las cosas es Dios. Entonces viene la consecuencia que vemos acá en el capítulo 16, versículo 14, que es este espíritu maligno que empieza a atormentar a Saúl. Dice que el espíritu del Señor abandonó a Saúl. Primer error, ¿no?, de nuestras vidas, cuando nosotros creemos que es chanza abandonar la comunión con Dios y contristar al espíritu, que no pasa nada. Muchas veces cometemos el error de no tener en cuenta este tipo de cosas. Y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad, y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl les dijo a los siervos: busquen a un buen músico y tráiganmelo. Uno de los siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Así que Saúl le envió un mensajero a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 20. Y vamos a empezar a hacer énfasis en el versículo 16, donde dice: así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad. ¿Cuántas veces hemos sentido ansiedad por cosas en nuestra vida? Y mi pregunta es: ¿usted qué ha hecho? ¿Se ha dejado llevar por la ansiedad? ¿O le ha permitido al Espíritu Santo que venga y lo ministre y saque ese espíritu de ansiedad? Porque efectivamente aquí estamos viendo que es un espíritu maligno que viene a atormentar a las personas. Y también nos da la solución: traen un músico para que ministre la presencia de Dios, y de esta manera el espíritu maligno tenga que salir de la vida de Saúl. Yo pienso que la oración en nuestras vidas debe ser constante, continua. Si nosotros realmente tenemos y queremos tener paz en nuestro corazón y no dejar que nuestra vida sea llena de circunstancias, llena de las preocupaciones, de los afanes del diario vivir, es muy necesario nuestra comunión con Dios. Y por qué no también la alabanza. El 17 dice: así que Saúl les dijo a los siervos: busquen a un buen músico y tráigamelo. Y el 18 dice: uno de los siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Aquí ya había un siervo de Saúl que tenía visión de parte de Dios y que estaba viendo lo que Dios había puesto
sobre David. Esto solamente lo revela el Espíritu Santo, porque acordémonos que cuando David fue consagrado, fue ungido, lo hicieron en secreto. Así que era imposible que muchas personas supieran de lo que había sobre David. Pero yo creo que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, empieza a marcar la diferencia. Y ya nos corresponde a nosotros es mantenernos alineados para que el Espíritu de Dios no se contriste y para que no venga un espíritu maligno de ansiedad a atormentarnos y a sacarnos del propósito y del plan que Dios tiene con nosotros. Porque a veces por pequeñeces, yo digo, Saúl había podido embarrarla y reconocer en su corazón y arrepentirse, y tal vez el Señor le hubiera dado una oportunidad, porque más adelante vemos que David embarró muy feo, pero el corazón de David sabía arrepentirse y volverse a Dios, y fue lo que marcó la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. El 19 dice, así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. David seguía cuidando su rebaño, pero ya Dios le estaba abriendo puertas, ya Dios le estaba abriendo camino para prepararlo, para ser el rey de Israel. Y mi pregunta es, si usted fue llamado, Dios ya le está abriendo puertas, usted ya sabe cuáles son esas puertas, usted le ha preguntado al Señor, ¿cuál es la dirección para mi vida? ¿Cómo debo orar para que el Señor direccione mi vida y me lleve al punto correcto, al lugar exacto? O de pronto estoy pasando un proceso y usted le pregunta al Señor, ¿pero por qué? En mi caso, yo he pasado un proceso un poco difícil, pero yo le doy gracias al Señor porque hoy Dios ha moldeado mi carácter, hoy Dios ha trabajado conmigo y yo le honro porque me enseñó humildad en medio de este proceso. Tal vez yo no sería la misma y me ha preparado, yo sé que me lleva en el camino para lo que Él me prometió. Lo importante es nosotros siempre tener claro el llamado de Dios en nuestras vidas y no desenfocarnos, no dejar que el Espíritu Santo se contriste y se aparte de nosotros, porque con una pequeña cosa nosotros le podemos abrir puertas al enemigo y Él no va a estar desperdiciando estos momentos. Acordémonos que la palabra en algún lugar dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y más cuando ve que hay un potencial en nuestras vidas, que hemos sido llamados. Así trabaja el reino de las tinieblas, mirando a ver quién se descuida, a ver quién abre una brecha, un portillo, para poder venir y meterse en la vida de esa persona y atormentarla, arruinarla. Dice que este espíritu maligno le causaba problemas al rey Saúl. Entonces tenemos que estar muy al tanto. Otra de las cosas que quería resaltar es que dice que David, este siervo que le habla a Saúl de David, dice que es un guerrero. Y a mí me causa curiosidad porque en unos versículos anteriores menciona que los que iban a la guerra eran los hermanos de David, no David. Pero aquí este siervo que tiene revelación de parte de Dios sabe que David sí es un guerrero. Y luego lo vemos, más adelante lo vemos, donde nos habla de las luchas, de las batallas que tenía David allí detrás de sus ovejas, de todas las hazañas. Y también del tiempo en intimidad que pasaba David con Dios. A veces es bueno pasar tiempos a solas, a veces es bueno dejar que Dios guíe nuestra vida, tener como esa quietud en nuestro espíritu de poder escuchar lo que Dios quiere. Esta mañana escuchaba algo que me llamó mucho la atención de una predicación y hablaba acerca de las voces, de las tres voces que nosotros tenemos que aprender a identificar. Que la primera es la voz del enemigo, la segunda la voz de nuestra conciencia. Bueno, no la primera la voz del enemigo, pero sí es una de las voces, y también la voz de Dios, que son estas tres voces. Y decía este hombre de Dios que teníamos que aprender a identificarlas y que la manera de nosotros conectar nuestro espíritu con la voz de Dios era en medio de la intimidad, en medio de la quietud. Entonces, pues qué bueno cuando nosotros sabemos identificar cuáles son esos momentos en los que no debemos tomar decisiones, en los que de verdad no hay paz en nuestro corazón para hacerlo. Luego en el capítulo 17 titula David y Goliat, y ahí vemos toda la historia de que el ejército de Saúl y el ejército de los filisteos estaban listos para la batalla, que se levanta este Goliat, que era uno de los gigantes de la época, y dice que un famoso guerrero llamado Goliat de Gat salió dentro del campamento de los filisteos y dice que medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Bueno, era una armadura realmente muy de acuerdo para su estatura y su cuerpo y su fuerza. Y empieza a desafiar al pueblo de Israel, pero también empieza a blasfemar el nombre de Dios. Y otra de las cosas que uno tiene que denotar aquí es por qué a veces nosotros nos acobardamos en medio de situaciones difíciles. Por qué nosotros a veces dudamos de lo que Dios ha prometido. Y vemos que aquí el rey Saúl se empieza a sentir acobardado por las palabras de este Goliat. Y nos damos cuenta que Saúl perdió como esa valentía, como que lo pensaba 2 veces para salir a la batalla, siendo el rey de Israel, habiendo sido ungido. Pero el problema era que ya el Espíritu de Dios no estaba. Y nosotros tenemos que entender que nuestras guerras y nuestras batallas no son nuestras, son en el poder y la fuerza del Espíritu de Dios que está sobre nosotros. ¿Y por qué tenemos que cuidar la comunión con el Espíritu Santo? Precisamente por eso, porque nosotros vamos a estar recibiendo ataques constantes. Y esa seguridad y esa certeza de que nosotros vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido va a venir si nosotros en nuestro corazón tenemos una relación íntima con el Espíritu de Dios. Y si no, nos vamos a acordar como el rey Saúl. Dice que David era uno de los 8 hijos de Isaí, Efrateo de Belén de Judá, en los tiempos de Saúl. Bueno, que Isaí ya estaba entrando de años, que era viejito, ¿no? Y los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama.
Los tres eran parte del ejército de Saúl, pero estos tres tampoco habían sido ungidos y el Espíritu de Dios tampoco estaba sobre ellos, porque eran tres. Y tampoco ninguno se ofreció a ir a pelear contra el filisteo. Tampoco ninguno dijo, yo aquí me enfrento porque es que yo voy a ese nombre de Dios. Entonces ahí vemos una gran diferencia de por qué el profeta Samuel desde el principio eligió fue a David. Y a mí me causa mucha curiosidad porque los otros hijos de Isaí no estaban cuidando las ovejas. Muy seguramente este trabajo de cuidar las ovejas tampoco era cualquier cosa. Yo me imagino cuando venía, por ejemplo, el lobo, el león, quizás otras bestias salvajes que habían en esa época. Yo me imagino las guerras entre estos animales y la persona que estaba defendiendo las ovejas. Algunos tendrían que salir corriendo por salvar su vida. ¿Qué cuentos de salvar las ovejas? Corra por su vida, ¿verdad? Pero David no corría por su vida. David se enfrentaba porque sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él y en él. Qué bonito, ¿no? Dice, entre tanto Goliat salía a mañana y a tarde. Estoy leyendo el capítulo 17, versículo 16. Para desafiar al ejército israelita. Y así estuvo burlándose de ellos por 40 días, santo de Israel. Aquí aparece otra vez el número 40 días. El número 40 años en el desierto. 40 días burlándose Goliat. Tremendo. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévalos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón y los 1000 soldados donde están tus hermanos. Eran 1000 soldados. Y ninguno se atrevió a ir a enfrentar al Goliat. Entonces, hagamos un panorama. Imaginémonos la situación de David y también la situación general de Israel. Era una época de sequía espiritual en Israel. Era una época donde nadie estaba conectado con la presencia de Dios, porque habían 1000 soldados y ninguno, ni siquiera el rey. Bueno, ahí ya vemos que David llega donde está el ejército, entrega el mandado de su padre. Y dice que a la mañana siguiente, el versículo 20, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, bueno, David tomó la comida y se dirigió al campamento. Como le había dicho Isaí, al llegar al campamento los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados, tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a gritos al ejército israelita. Y David oyó. Los soldados israelitas venían a Goliat y corrían de miedo. Los soldados se decían entre ellos, otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate será rico. El rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. Pero aún así no se animaban. Es tremendo. Definitivamente sí necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces vamos a perder las mejores ofertas por perder la comunión y el hilo que llevamos con Dios. Ojo con esto, ¿no? Algunos dicen, no, pero es que Dios me habló, pero es que Dios me prometió, yo no lo veo en mi vida. Y la pregunta en esta tarde, ¿usted está alineado con la presencia de Dios, con el mandato de Dios? ¿Usted está alineado con la intimidad del Espíritu Santo? ¿O de pronto hay cositas en nuestro corazón que no nos permiten escuchar la voz de Él? Esto de examinar nuestro corazón es algo que nosotros tenemos que hacer a diario. Y es un trabajo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que pese nuestro corazón, que pese nuestros sentimientos. Porque nosotros tal vez veamos los errores de los demás, pero muchas veces nuestros errores no, y no es fácil. Y entonces David preguntó a un hombre que estaba cerca de él, ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar el ejército del Dios viviente? Ah, no era el ejército de Israel el que Goliat desafiaba. Era el ejército del Dios viviente, al mismo Dios altísimo. Es tremendo. Muchos no habían notado la diferencia. Los demás decían, no, estos ya 40 mañanas y este tipo ahí ofendiéndonos. Pero David, el Espíritu de Dios sí le reveló lo que estaba pasando. Ahí había un trasfondo espiritual. No era solamente lo físico, sino lo espiritual. Y cuando él denota el trasfondo espiritual, el Espíritu de Dios viene sobre él, él se llena de esa valentía santa.